Bueno, ¿cómo está hoy? ¿Cómo se ha levantado hoy? ¿Cómo vivió estos días? Algunos relajados porque tuvieron unos días de vacaciones, en el caso mío. Pero hoy es un día para estar más que alegre, aunque entiendo y entendemos que muchos de nosotros pasamos situaciones que a veces no son tan buenas. A veces alguien nos habla y nos cuenta tantas cosas buenas, pero en nuestro interior a veces hay tristeza, hay dolor, hay sufrimiento. Pero esta mañana, personalmente tengo muchos motivos de estar alegre y de estar bien. Uno de esos es que estoy vivo. Lo segundo es porque tengo que traer la palabra. Lo tercero, porque ministré junto a mi hijo, David, por si no saben, David es mi hijo. Pero hay tantas cosas para estar alegre, pero una que sobrepasa todo es porque hoy Jesucristo ha resucitado. Jesucristo ha resucitado y junto con la resurrección, yo en esta mañana quiero hablar de 4 cosas que la resurrección trajo a sus discípulos. Lo primero, ¿por qué debemos consolidar nuestras vidas en la resurrección de Jesucristo? Primero, Pablo le hablaba a la iglesia de Corintio en su primera carta, Primera de Corintios, capítulo 15, verso 14, Pablo le decía, si Jesús no resucitó, en vana es nuestra predicación, en vano es nuestra fe. Y en el verso 19 dice, incluso seríamos dignos de lástima. ¿Por qué? Porque si Jesucristo no resucitó, el mensaje del Evangelio no tiene sentido. Que hoy nos reunamos y cantemos y alabamos no tendría sentido, porque estamos hablando de alguien que no resucitó. Nuestra fe sería vana, sería insulsa. Y como dice Pablo, seríamos dignos de lástima. ¿Por qué? Porque alabamos, cantamos, exaltamos a alguien que no resucitó y nuestro fin sería el mismo que Él. Pero gloria al Señor, porque en Primera de Pedro 1:3 dice que todos aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hemos renacido a una esperanza viva. Ese es el mensaje del Evangelio, una esperanza viva. Y dice, hemos renacido. O sea, el primer nacimiento fue físico, pero el segundo fue espiritual. Cuando hemos creído que Jesucristo murió por mí en esa cruz, pagó el precio, que su sangre derramada perdonó todos mis pecados. Y tal vez en esta mañana hay alguien que todavía no conoce a ese Jesús. Quiero decirte que Él pagó el precio por tu vida. En aquella cruz, hace más de 2000 años atrás, y hoy está de nuevo entre nosotros para decirte, todos tus pecados pueden ser perdonados, vení a mí. Esta mañana yo te invito que si no lo conoces, puedas conocer a ese Jesús que ya pagó el precio por nosotros. Y ese es el mensaje del Evangelio, Jesucristo resucitado. Pero saben, los discípulos pasaron una crisis tan grande en su vida, el peor día de su vida. Sus sueños, sus anhelos, sus esperanzas, incluso su fe había muerto porque su Maestro, Jesús, su Mesías, aquel que en Él ellos creyeron y se entregaron totalmente, caminaron con Él por 3 años, ese Jesús había muerto. Todos sus sueños se destruyeron. Tal vez en esta mañana muchos de nosotros estamos igual, pasando el peor día de nuestros días, con crisis, con situaciones que a veces no podemos resolver, con problemas que superan. Pero hubo un hecho, hubo un acontecimiento que no solo le devolvió a sus discípulos la esperanza, la confianza, sino que también transformó sus vidas. Y fue la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y ese es un motivo para estar alegre. Ese es un motivo para dar gloria a Dios. Porque mis problemas, mis situaciones
tienen solución en Cristo Jesús. Grábeselo, porque Jesucristo resucitó. A veces caminamos por el mundo sin reconociendo, pero sin recordar que Jesucristo ya pagó el precio en aquella cruz. Y no solo que pagó y dio su sangre, sino que resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Qué buena mañana para dar gloria a Dios. Y recordar que hay alguien que está por mí, a pesar de mis problemas. Acompáñenme en el Evangelio de San Juan. San Juan capítulo... Miren, yo soy como la pastora Andrea, yo tengo mi tablet. Esta no falla, no tiene problema de batería ni de nada. Es impecable. Ahora sí, es personal, porque solo yo la entiendo. Evangelio de San Juan, capítulo 20, verso 19. Hay una historia que déjeme compartirla en esta mañana y que quiero hablar de esas 4 cosas que la resurrección dejó en la vida de los discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo: paz a vosotros. ¿Otro más? Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Otro más? Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Uno más, el último. Y habiendo dicho esto, les dijo: recibid el Espíritu Santo. En esta mañana, esas mismas palabras que dijo Jesús son para cada uno de nosotros. Recibid el Espíritu Santo. El primer punto que yo quiero ver y que veo acá, esto es en contexto, como para hacer una introducción, es la primera vez que Jesús, ya resucitado, tiene un encuentro con sus discípulos. Ya se le había presentado a María Magdalena en la mañana, después a los caminantes de Emaús, que ahí vemos la condición de los discípulos. Dice que los caminantes iban camino de Emaús muy tristes, muy angustiados. Y el Señor, hablando con él, le dijo: ¿por qué están así? ¿Qué les pasa? Y ellos le contestaron: ¿sos vos el único extranjero que no sabe lo que pasa acá? La muerte de Jesús. Estaban muy tristes. Y ahora se le presenta a los discípulos. Los discípulos no eran cualquier persona. Ellos caminaron 3 años con el Señor. Comieron juntos, durmieron juntos, lloraron juntos, se rieron juntos. Conocían su vida como nadie, como ningún otro. Sin embargo, ese fue el peor día de su vida, cuando al Maestro lo mataron. Pero la resurrección trajo una nueva esperanza a su vida. Y lo primero que el Señor hace cuando se presenta, dice que ellos estaban encerrados. ¿Por qué? Por miedo. ¿Puede que un cristiano tenga miedo? Sí. Estos no solo eran cristianos, sino caminaron con Jesús. Lo conocieron mejor que nosotros, tal vez. Sin embargo, la crisis que pasaron le afectó lo espiritual, lo emocional y creo que también el físico, porque estaban tan tristes que ni siquiera comían. ¿Quién de nosotros en este tiempo ha pasado esa tristeza que ni siquiera hemos comido? Porque es tal la angustia. Esa era la angustia que pasaron los discípulos. Sin embargo, Jesús se presenta en el medio de ellos y le dice: paz a vosotros. ¿Qué es lo que primero reciben los discípulos? Es
la paz. Y todos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, lo primero que recibimos es paz. Paz para con Dios, paz. Ahora, yo me imagino este momento. Los discípulos angustiados, entristecidos, no tenían ni siquiera idea de qué iban a hacer. Lo que sí tenían era una crisis de miedo en ese momento. Sin embargo, el Señor se presenta y le dice, muchacho, tranquilo, tengan paz. Yo no estoy muerto, he resucitado. Y hoy en esta mañana te digo, tranquilo. Tranquilo con tu problema. Jesucristo ha resucitado. Permite que Jesús entre a tu corazón y traiga paz. Ahora, es notorio porque cuando yo miraba esto, digo, hay muchas cosas que en la vida traen paz. Pero el Señor dice, en San Juan capítulo 14, verso 27, dice, mi paz os doy. Mi paz os dejo, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y no tengan miedo. Ahora fíjense lo que dice. Mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. O sea que el mundo puede traer paz. Sí, señores. El mundo puede traer paz. Puede traer paz económica, puede traer paz laboral, puede traer paz en la familia, puede traer paz en el matrimonio, puede traer paz en diversas cosas, pero tiene dos condiciones, la paz del mundo. La primera es que es circunstancial y momentánea. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me voy a la casa de mi pariente y está todo bien, tengo paz, pero cuando viene uno de mis parientes que no me agrada, la paz se fue. Y es momentánea y circunstancial. Momentánea porque algunos cuando tenemos plata, tenemos paz. Pero cuando la plata falta, la paz se voló. Amén. Pero el Señor le dice, yo les dejo mi paz, no como el mundo. Es distinta. ¿Por qué? Porque el Señor mismo dice, Jesucristo es nuestra paz. Jesucristo es nuestra paz. Él es el príncipe de paz. Y ese es un buen motivo para que en esta mañana estemos alegres, porque la paz que es Jesucristo, como le dijo a los discípulos, tranquilo, yo conozco tu problema, pero tranquilo, yo estoy en medio tuyo, porque no he muerto, he resucitado. Ahora, es literal lo que el Señor le dice. Y fíjense una cosa, el Señor les dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. Y cuando Jesucristo vino, ellos estaban reunidos y Jesucristo se puso en el medio de ellos y les dijo, tengan paz. Y la paz no es ausencia de problema. La paz es la presencia de Jesucristo en medio de los problemas. Fíjense dónde se paró Jesús, en el medio. La paz no es la ausencia de problemas, es la presencia de Jesucristo en medio de los problemas. La verdad que no los veo muy alegres esta mañana. Yo, la verdad que cuando preparaba este mensaje me volví a mi primer amor, porque me di cuenta y entendí que a veces lo miro a Jesús resucitado de lejos. La paz de Jesús no me invade. La presencia de Jesús no me invade porque son tantas las angustias o tristezas o situaciones que el mundo trae sobre nosotros que a veces nos olvidamos. Y yo quiero que hoy usted, en este día, se olvide de todos sus problemas y recuerde y se grabe en su mente que la paz de Cristo está implícita en la resurrección de Jesucristo. Si usted es un hijo de Dios, reciba la paz. Como le dijo Jesús, reciban la paz. Y supongo que le habrá dicho en hebreo, shalom, porque él hablaba en hebreo con sus discípulos. Lo primero que recibieron, entonces, ¿qué es? Paz. Bien, bien, vamos bien.
Lo primero que recibieron fue la paz. ¿Por qué? Porque ellos tenían demasiado miedo. Cuando uno no tiene paz, es difícil que pueda tomar decisiones con claridad. Por eso se aconseja, si estás en una crisis, no tomes decisiones. Esperá que los decibeles bajen y puedas ver un poquito con claridad. Los discípulos ya habían recibido paz, pero tenían una segunda crisis. ¿Saben cuál era la segunda crisis? La tristeza. Estaban primero preocupados y sin paz por miedo a que los jefes judíos los persigan y los maten, porque ellos decían, si al maestro le hicieron eso, a nosotros nos toca peor, seguro. Por eso no tenían paz. Pero también estaban tristes, angustiados, desmoralizados, porque todos sus sueños, lo que ellos creyeron, lo que pensaban, todo se había muerto. Y dice en el verso siguiente, en el verso 20, por favor, si me acompañan, verso 20, Jesús les dice, y cuando les hubo dicho esto, ¿qué les dijo? Reciban la paz. Cuando dijo eso, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Sabe lo que significa regocijarse? Estar alegre. Le cambió la cara, en otras palabras, porque vieron al discípulo. Ellos habían visto morir a su maestro, a su Mesías. Y ya pasaron 3 días incluso, dicen ellos, y él no ha resucitado. Pero era tal el dolor que caminaron junto a Jesús, los caminantes de Emaús, y no se dieron cuenta. A veces en la vida, las angustias que llevamos son tan duras, tan difíciles de sobrellevar, que nos cuesta ver la realidad de las cosas, porque todo lo vemos a través del dolor o de la tristeza. Y eso le estaba pasando a estos discípulos. Pero dice que Jesús cuando vino les dijo paz, le mostró su costado, le mostró la mano donde él tenía las heridas y los discípulos dice que se regocijaron. ¿Qué es lo segundo que recibieron los discípulos? ¿Qué es la segunda cosa que trae la resurrección en la vida de estos discípulos? Fue alegría. ¿Cuántos de nosotros necesitamos estar alegres? Lo escuchaba mi hijo recién cuando cantaba y decía, alégrense. Es que a veces cuando el dolor es tan profundo, las motivaciones no alcanzan, las palabras no alcanzan. Pero Jesús se presentó y le mostró hechos. Muchachos, tranquilo, miren mis manos, miren mi costado donde la lanza fue clavada. Tranquilo, alégrense, porque yo no he muerto simplemente para estar en la tumba. Yo he muerto, pero hoy he resucitado. Así que ese es un motivo de alegría para nosotros los cristianos. Saber que nuestro Mesías, que nuestro Jesús, que nuestro Rey y Salvador no solo murió, sino que al tercer día resucitó. Y hoy está con nosotros diciendo, reciban la alegría, pónganse alegres, porque yo no he muerto, yo estoy con ustedes y los voy a acompañar. Ahora, cuando yo pensaba esto, digo, yo no sé si usted está pensando. A mí me gusta cuando escucho a un predicador, yo lo sigo porque automáticamente yo me traspaso y me proyecto a lo que está diciendo. Y yo cuando estaba preparando esto también me proyectaba y decía, ¿cuál es el motivo hoy de mi vida para estar alegre? Mi familia, mi casa, mi trabajo, tantas cosas, pero que si Jesucristo no hubiese resucitado, todas esas alegrías, al igual que los discípulos, estarían muertas. Por eso hoy es un motivo de estar alegre, porque Jesucristo ha resucitado. Bien. Como cristianos, tenemos motivos para estar alegres. Lo primero,
es que si me muero no voy al cielo, no voy al infierno, voy al cielo. Lo segundo es que mis deudas fueron pagadas. Lo tercero, que no depende de lo que yo haga mi salvación, sino depende de lo que Jesucristo ya hizo en la cruz. Y mi vida está sellada y mi futuro en presencia de Jesús. No es motivo para estar alegre, no es motivo para darle un aplauso al Señor, porque Él ha resucitado y nuestro futuro está en el cielo. Una de las cosas que a veces nos cuesta un poco entender como cristianos es que no importa lo que yo haga, mi salvación depende solamente de aceptar a Jesucristo, porque todo lo demás lo hizo Él. No es por lo que yo haga, no es por lo que yo represente, no es por nada de eso, porque Jesucristo, de eso se trata. Ya pagó el precio por mí en la cruz. Él pagó el precio y mi salvación ya está sellada. No es por lo que yo hago. Lo que yo hago después es para dar gloria y que el nombre de Jesús sea exaltado. Pero mi salvación depende de lo que Jesucristo ya hizo en la cruz. Él murió y al tercer día resucitó. Y esa es mi esperanza de salvación. Y esa es mi confianza. Él no está muerto, Él ha resucitado. Hay un tercer punto. Los discípulos entonces, ¿cómo estaban antes de Jesús? Con miedo y con tristezas. ¿Qué recibieron ahora? Paz. Ya estaban más relajados. ¿Y qué más? Alegría. Ya estaban contentos. Ya creo que hasta se abrazaban. Supongo que hasta se abrazaban. Le decían, mira qué bueno. Y vos que decías que no. No, vos dijiste que no iba a resucitar. Yo creo que ya el ánimo les cambió. ¿No es así las personas a veces cuando están tristes? Vamos a poner un ejemplo burdo tal vez, pero cuando no tenemos plata andamos así y no alcanza nada. Y cuando recibe una donación, lo que fuera, a ver, ya se le ve los dientes. Es que somos así. Somos así. Los discípulos nos muestran. Somos humanos. Espiritualmente estaban débiles. Emocionalmente destruidos. Y físicamente ya creo que no salían ni para comer. Porque andá a buscar vos la comida. No, andá a buscar vos. No, a ver si los jefes judíos nos matan. Es que el ser humano es así. Somos así. Hay momentos en nuestra vida donde la crisis nos afecta de tal manera que no podemos ver, no podemos sentir que Jesucristo camina con nosotros, al igual que los caminantes de Emaús. Jesús caminaba con ellos y ellos no se dieron cuenta. El tercer punto, en el verso siguiente, verso 21, Jesús ya le trajo paz y les trajo alegría. Y ahora, con su resurrección, ¿qué trae? Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Qué es lo que Jesús le estaba dando con su resurrección a los discípulos? Un propósito. Ellos estaban reunidos, encerrados, literalmente las puertas cerradas, dicen, con tristeza, con angustia, con dolor, con miedo y sin propósito. Jesús se presenta, les da paz, les da alegría y ahora les dice, así como mi Padre me envió, yo los envío a ustedes. ¿Qué le estaba dando? Un propósito. En Mateo 28, 19 les da una claridad de cuál era el propósito. Id y haced discípulos, le dice. Esto es impresionante, porque el Señor no solamente que les trae paz, la resurrección no solamente es Jesucristo resucitó y ya, alegría, abrazo, aplauso y ya, no. Para los hijos de Dios, para todos aquellos que hemos creído en Jesucristo, la resurrección primeramente es
la paz interior y la paz para con Dios a través de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Lo segundo es que trae alegría, porque el mayor motivo de alegría es saber que si me muero no voy al infierno, sino voy al cielo. Y mi vida eterna la paso junto a Jesús. Pero si camino en esta vida, dicen que la persona más pobre del mundo no es aquella que no tiene dinero, sino es aquella que no tiene propósito. El propósito da dignidad a la persona y da motivo y cambia la situación de la vida, porque camina detrás de un propósito. Hay personas que simplemente viven, pero no generan nada. Comen, duermen y respiran, pero viven una vida sin propósito. ¿Conoció usted a alguien así? Tal vez nosotros éramos así antes de conocer a Jesús. Vivíamos sin propósito, pero el Señor acá les dijo, tranquilo muchachos, ya les traje paz, ya están alegres, pero así como el Padre me envió, así como el Padre a mí me dio un llamado, una misión y un propósito, ahora son ustedes los que tienen una misión y un propósito. Ahora, el propósito está muy ligado a la resurrección. Porque cuando nosotros venimos al Señor generalmente, tenemos la tendencia de quedarnos en el atrio de los gentiles, o sea, cuando entramos nada más. Pero tenía 3 lugares el templo: los atrios de los gentiles, el segundo atrio, que no me acuerdo, el lugar santo y el lugar santísimo. Jesucristo resucitó no para que nos quedemos en el atrio de los gentiles, donde estaba la multitud. Jesucristo resucitó y dice que abrió un nuevo camino y tenemos libre acceso a la presencia del Padre. Podemos entrar con total libertad. Y a veces nosotros nos quedamos con los buenos momentos. Me congregué, acepté a Jesucristo y recibí la paz y estoy alegre, pero vivimos dentro de la comunidad cristiana sin propósito. En esta mañana, el Señor ha resucitado para que tu vida y la mía tenga un propósito. Yo no sé cómo está el propósito de tu vida, pero el Señor en esta mañana te dice, así como el Padre me envió a mí a morir en la cruz con una misión y con un propósito, hoy nos toca a nosotros como hijos de Dios tomar esa misión y ese propósito, ir y hacer discípulos. Dice que muchas cosas pueden ocurrir en nuestras vidas, en el andar de la vida. Aún después de haber conocido al Señor, pueden ocurrir cosas malas, buenas, regulares y de todo tipo. Pero déjeme decirle esto. Las cosas buenas que me ocurren tienen un propósito. Las cosas malas que me ocurren tienen un propósito. Y el Señor todos los usa con un propósito, y es cumplir aquel propósito que me fue dado. Cuando entendemos que tenemos un propósito, todo en la vida tiene un enfoque distinto. Mi matrimonio tiene un propósito, mi trabajo tiene un propósito, la iglesia tiene un propósito, mi vida tiene un propósito, y todo lo bueno que me ocurre tiene un propósito. Todo lo malo que me ocurre tiene un propósito, y Dios lo usa todo para el propósito con el cual me ha llamado. Así que no se enoje cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas, porque todo tiene bien, todo tiene su vida tiene bien. Yo en esta mañana es mi mayor deseo, y creo que también el del Padre, que vos y yo salgamos de esta puerta, primero con paz, con alegría y con un propósito. Falta una.
La cuarta. ¿Cuál será la cuarta? Si me acompaña multimedia, el verso 22. Y habiendo dicho esto, ¿qué les dijo? Tengan paz. ¿Qué les dijo? Tengan alegría. ¿Qué les dijo? Tengan un propósito. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, ¿qué les dijo? Reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Ahora, qué notorio es esto. Yo creo, personalmente, que este es el mayor regalo que deja la resurrección. Reciban el Espíritu Santo. Hechos 1:8 creo que nos aclara un poquito el Espíritu Santo. Les dice en Hechos 1:8, les dice, y recibirán poder. ¿Cuándo? Hayan recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué es importante el Espíritu Santo? Porque nos da la capacidad, el poder, la autoridad y la sabiduría para cumplir el propósito que el Señor nos mandó a cada uno de nosotros. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo, tranquilos muchachos, tranquilo, es verdad que tienen paz, es verdad que están alegres, ahora tienen que cumplir un propósito, pero tranquilo, porque no están solos. No están solos. Reciban el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que le va a dar poder, el que le va a dar autoridad, el que le va a dar sabiduría, el que le va a dar entendimiento, aquel que los va a acompañar todos los días. Porque el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento estaba momentáneamente y circunstancial con ellos, pero después que Jesucristo vino y murió en la cruz y resucitó, el Espíritu Santo ya no está con nosotros, sino está en nosotros. Por eso les dice, reciban el Espíritu Santo, porque si no es imposible que puedas cumplir los planes y los propósitos que yo tengo en tu vida. Yo creo que todo esto es más que un motivo de alegría. Por un lado, es motivo de alegría. Por otro lado, creo que es un motivo de reflexión. Porque yo viendo a los discípulos que caminaron 3 años con el mismo maestro, que comieron con él, que lloraron con él, que tuvieron que escapar con él de las persecuciones, que tuvieron que enfrentar tempestades juntos y vieron los milagros y los prodigios del maestro. Aquel que les dijo incluso que él iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar. Esos mismos discípulos son los que están acá, encerrados, con miedo, sin paz, sin propósito en su vida y solo. Pero la resurrección de Jesús trajo estas 4 cosas, que lo bueno y la buena noticia de todo esto es que ese Jesús que resucitó hace más de 2000 años, es el mismo hoy y está transformando vidas hace más de 2000 años. Y Él en esta mañana quiere traer a nuestras vidas esa paz que necesitamos, esa alegría que a veces ya la olvidamos porque no tenemos recuerdo de cuándo fue el día que estuvimos alegres. Ese propósito en nuestra vida que hace mucho se murió por distintas circunstancias. Y esa soledad que sentimos en nuestro interior, el Señor le dijo, reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Y es mi deseo que en esta mañana puedas recibir el Espíritu Santo para poder cumplir el propósito de Dios en tu vida. Porque si no, el Señor les dijo, es imposible. Pero así como el Padre me envió a mí,
Así como el Padre me llamó, me dio una misión y me dio un propósito, así, de esa manera, esa misión y ese propósito es para ustedes en esta mañana. Pero yo pensaba y decía, estos discípulos, a veces yo no lo puedo entender, digo, caminaron con el Maestro, sin embargo, en un momento de su vida espiritual se degradó a tal punto que no tenían propósito en su vida. Sus emociones se deterioraron tanto que vivían angustiados estos días. Yo sé que en esta mañana muchos de nosotros estamos igual, que a veces ante la sociedad ponemos otra cara, otra imagen, pero que en mi interior o en nuestro interior a veces nos sentimos solos, tristes, sin propósito en nuestra vida y con miedo a tantas cosas, al futuro, a la economía, a la crianza de los hijos, a tantas cosas, a la muerte incluso. Pero la resurrección trajo a estos discípulos no solamente lo que ellos tenían y habían perdido, que era la paz, la tranquilidad, porque imagínense, cuando caminaban con el Maestro, ellos estaban agrandados, Él es el Maestro, Él va a ser el Mesías, Él va a reinar, todo, y cuando el Maestro se fue, ¡chan!, todo se terminó. Tal vez tuviste un buen trabajo, yo sé que hay alguien acá que tuvo un buen trabajo y en algún momento lo perdió. Y ese fue su peor momento. Sé también que hay alguien que tuvo un buen pasar emocional, pero que en un momento le tocó el peor día de su vida como los discípulos. Cuando veía a los discípulos, yo primeramente no lo podía entender. No lo podía entender porque no comprendía cómo alguien que estaba aferrado al Maestro pudiera estar sufriendo todas estas cosas. Pero cuando lo traigo a la realidad y me veo a mí mismo, puedo entender que lo mismo que pasaron los discípulos, pasamos todos los días nosotros. Espiritualmente, a veces nuestra fe se degrada, hasta se entristece. Nuestras emociones por algo que sucede cambia abruptamente y nos sentimos tristes. Y hasta nuestro físico se ve afectado por eso. Los discípulos, a pesar de haber conocido a Jesús tan íntimamente, el peor día de su vida estaban así. Muchos de nosotros estamos pasando a lo mejor el peor día de nuestra vida, en distintas etapas y situaciones de la vida, pero nos toca pasar. Pero hoy yo quiero decirte y traerte esta buena noticia. Por eso dije que es un momento de alegría y también de reflexión, porque yo tuve que reflexionar cuando escuché lo que trae la resurrección de Jesús a los discípulos. Me di cuenta que en mí no estaba trayendo eso. La resurrección trajo a los discípulos paz, porque tenían miedo. Le trajo alegría, porque estaban tristes. Les dio un propósito en su vida, porque no tenían propósito. Y les dijo, reciban el Espíritu Santo, porque no lo tienen. Y tal vez muchos de nosotros tenemos al Espíritu Santo dormido. En esta mañana, el deseo de Dios es que todos nosotros salgamos por esa puerta con paz, porque Jesucristo ha resucitado y ese es un motivo de paz. Con alegría, porque Jesucristo ha resucitado y ese es un motivo de alegría. Con un propósito, porque Jesucristo ha resucitado y ese es un motivo de alegría. Y porque el Espíritu Santo está en nosotros y ese es un mayor motivo de alegría de salir de este lugar llenos del Espíritu Santo de Dios.